Los milagros de Jesucristo. Introducción. Jesús hizo muchos milagros durante su ministerio en la tierra y los evangelios nos narran algunos de ellos. Esos milagros tenían como propósito glorificar a Dios y mostrar que en realidad Jesús era el Hijo de Dios. Jesús tocó la vida de muchas personas con las manifestaciones de su poder y sus obras milagrosas. Sus milagros mostraron también el gran amor y la compasión de Dios para la humanidad. Un milagro de Dios es un evento extraordinario o atípico que revela o confirma un mensaje específico por medio de una obra poderosa. Jesús realizó muchos milagros. Todos los milagros que hizo fueron para glorificar a Dios, ayudar a los demás y demostrar que era realmente quien decía ser el Hijo de Dios. Jesús en verdad obró milagros, convirtió agua en vino, curó al hijo de un noble, caminó sobre el agua, hizo ver a los ciegos, hablar a los mudos, oír a los sordos, hizo caminar a los paralíticos, tocó para curar a los leprosos, alimentó a multitudes con unos cuantos panes, echó fuera demonios, levantó a los muertos para regresarles la vida, perdonó a la mujer pecadora, etc. Los milagros muestran el poder divino de Cristo. Es cierto que algunos de los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros, como Moisés y Elías. Pero está claro por los contextos que estos profetas no hicieron milagros por su propio poder y fuerza, sino que eran meros servidores de Dios. En la época de Jesús se creía de forma generalizada en los milagros. Dioses y semidioses como Heracles, más conocido por su nombre romano Hércules, Esclepio, un médico griego que se convirtió en un dios, e Isis de Egipto. Todos ellos se creían que habían curado a los enfermos y venciendo a la muerte, es decir, que habían resucitado a la gente de entre los muertos. Algunos pensaban que los hombres mortales, si eran suficientemente famosos y virtuosos, podían hacer lo mismo. Había mitos sobre filósofos como Pitágoras y Empédocles que calmaban las tormentas en el mar, ahuyentaban las pestes y eran recibidos como dioses. Y de forma similar, algunos judíos creían que Eliseo, el profeta, había curado a los leprosos y resucitado a los muertos. Los logros de Apolonio de Tiana en el siglo I, aunque ocurrieron después de la vida de Jesús, fueron utilizados por un oponente de los cristianos del siglo III para argumentar que Cristo no era ni original ni divino. Otro dato de gran valor es que ninguno de los enemigos de Jesús dijo que no hacía milagros, sino al contrario, es uno de los motivos por los que lo perseguían. Los mismos sacerdotes y los fariseos decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales, milagros. Si lo dejamos que siga así, todos creerán en él. Juan capítulo 11 versículos del 47 al 48. Los autores cristianos también ven los milagros de Jesús no como meros actos de poder y omnipotencia, sino como obras de amor y misericordia, realizadas no con vistas al asombro por la omnipotencia, sino para mostrar compasión por la humanidad pecadora y sufriente, y cada milagro implica enseñanzas específicas. Jesús se refirió a sus obras como evidencias de su misión y su divinidad. En Juan 5:36 declaró que sus milagros tienen mayor valor probatorio que el testimonio de Juan Bautista. No me crean si no hago lo que hace mi Padre, pero si lo hago, aunque no me crean, crean en los milagros, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los milagros fueron tanto un vehículo para el mensaje de Jesús como sus palabras. Muchos enfatizan la importancia de la fe, por ejemplo, en la curación de los 10 leprosos. Jesús no dijo, mi poder les ha salvado, sino que dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado.
En el milagro, cuando Jesús fue caminando sobre las aguas, el apóstol Pedro aprende una importante lección sobre la fe en el sentido de que el que flaquea su fe comienza a hundirse. El milagro de la hemorroísa puede existir en situaciones aparentemente desesperadas y que a través de la creencia se pueden lograr la curación, en el sentido de que cuando la mujer se cura, Jesús le dice: tu fe te ha curado. Según los evangelios canónicos, estos milagros causaban la indignación de los escribas y los maestros de la ley. Por eso, los escribas, fariseos y otros contemporáneos suyos los atribuyeron a una confabulación con Belcebú u otra entidad demoníaca. Jesús se defendió enérgicamente de estas acusaciones. Según los relatos evangélicos, Jesús no solo tenía el poder de expulsar demonios, sino que transmitió ese poder a sus seguidores. Incluso se menciona el caso de un hombre que, sin ser seguidor de Jesús, expulsaba con éxito demonios en su nombre. En los evangelios sinópticos Marcos, Mateo y Lucas, Jesús se niega a dar una señal milagrosa para probar su autoridad. Según los escritos en Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún son las ciudades donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros, a pesar de que no se arrepentían de sus pecados. Según Juan capítulo 14, versículos del 10 al 14, dice: Jesús les pide a los apóstoles que crean por esas obras, porque es el Padre Dios quien las ha realizado en él. También les dice que todo lo que pidan al Padre en su nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una característica compartida entre todos los milagros de Jesús en los relatos evangélicos es que entregaba los beneficios gratuitamente y nunca pedía ni aceptaba ninguna forma de pago por sus milagros de curación, a diferencia de algunos sumos sacerdotes de su época que cobraban a los sanados. En Mateo 10:8 encontramos: aconsejó a sus discípulos que sanaran a los enfermos sin pagar y afirmó: gratuitamente han recibido este don, háganlo gratuitamente. ¿Qué es un milagro? Un milagro, según Agustín de Hipona, es un acontecimiento que sucede de manera contraria a los procesos conocidos de la naturaleza, pero también un milagro puede definirse como la supremacía de las fuerzas espirituales del mundo a un grado extraordinario sobre lo meramente material. Jesucristo, quien ejecutó maravillosos milagros entre los hombres, simplemente los llamó las obras poderosas de Dios. Mateo 11:21. Para mí, un milagro es la expresión del amor de Dios para las personas que padecen el flagelo de una enfermedad, de un espíritu inmundo o de otro tipo. Por medio de los milagros, Dios expresa su generosidad y gran amor para con todo ser humano. La belleza del mundo es palabra hermosa que habla de Dios. Todo habla de Dios y de su esplendor de gloria, pero el milagro tiene un lenguaje especial. Es el lenguaje privado de Dios. Solo Él puede emitir una palabra que vaya más allá de los límites que ha querido establecer en la naturaleza. Los milagros hablan del amor omnipotente del Eterno, y Dios habla en Jesús con tantos milagros que al cabo de los 3 años casi se acostumbraban a esa grandeza. Todos los milagros de Jesús son para el bien. Nunca realiza ningún milagro para castigar, a hacer caer fuego del cielo sobre los injustos o los malhechores. Los que los observan ven el dedo de Dios que señala: mirad a mi Hijo. Los beneficiados se gozan, los ciegos se llenan de alegría al ver, los paralíticos saltan de gozo y los leprosos estrenan nueva convivencia al quedar limpios. Los milagros son una parte importante de la buena nueva anunciada por los evangelios.
El milagro es un hecho producido por una intervención especial de Dios que escapa al orden de las causas naturales por él establecidas y destinado a un fin espiritual. Los milagros de Jesús son hechos sobrenaturales que se le atribuyen a Jesucristo en el curso de su vida terrenal y que han sido recopilados en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estos milagros se pueden clasificar en 4 grupos: curaciones, liberaciones, resurrección de los muertos y el control sobre la naturaleza. El milagro es un hecho producido por una intervención especial de Dios que escapa al orden de las causas naturales por él establecidas y destinados a un fin espiritual. Es lógico que el Creador pueda actuar por encima de las leyes naturales creadas por Dios mismos cuando esa actuación no sea contraria. El milagro pasa así a ser signo de algo que Dios quiere manifestar a los hombres. Los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son 2. Primero, para confirmar la verdad de lo que uno enseña, pues las cosas que exceden a la capacidad humana no pueden ser probadas con razones humanas y necesitan argumentos del poder divino. Segundo, para mostrar la especial elección que Dios hace de un hombre. Así, viendo que ese hombre hace obras de Dios, se creerá que Dios está con él. ¿Por qué los milagros? Los milagros se producen dentro del plan general de Dios para toda la historia y especialmente para la historia en la que se realiza la redención del mundo. Cristo y su venida están en el centro de esa redención. Las obras que realizó, sobre todo su sufrimiento, muerte y resurrección, son el fundamento más importante de todo el plan de redención de Dios. La vida de Jesucristo la resume el apóstol San Pedro diciendo: pasó haciendo el bien. Hechos capítulo 10 versículo 38. Este bien no se limitó a la predicación de una doctrina sublime y llena de luz, ni a la salvación de las almas, sino que hizo abundantes milagros curando enfermos, resucitando muertos, multiplicando panes, procurando pesca abundante, convirtiendo el agua en vino, etc. Aunque Cristo no vino a quitar el dolor y la muerte del mundo, sin embargo, estas curaciones prodigiosas y los milagros sobre la naturaleza los realizó como muestra de su inmenso amor a los hombres y con un significado más alto que debemos estudiar. En efecto, los milagros de Jesús son ante todo signos, señales, tanto de quién es Él como de cuál es la misión que ha recibido de Dios. El número exacto de los milagros depende de cómo se cuentan los milagros. Por ejemplo, en el milagro de la hija de Jairo, donde una mujer se cura y una niña es resucitada, pero los 2 acontecimientos son narrados en los mismos párrafos de los evangelios y por lo general de forma conjunta. Hechos simbólicos como el que la niña tuviera 12 años y que la mujer hubiera estado enferma durante 12 años han sido objeto de diversas interpretaciones. Los milagros de Jesús se entienden en el contexto del reino de Dios. Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús inaugura el reino de Dios y los milagros son una llamada a una respuesta del creyente. Esto es fundamental y distintivo de los milagros que obró Jesús. Reino y milagros son inseparables. A menudo Jesús pregunta: ¿qué quieres que haga para ti? O ¿tienen ustedes fe en que yo pueda hacer esto? Después de efectuar la curación decía: tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Tipos y motivos de los milagros.
Jesús rodea su predicación del reino de muchas curaciones y expulsiones de demonios. Hay dos categorías principales de milagros atribuidas a Jesús: los que afectaban a las personas, por ejemplo, el ciego de Betsaida, y se llaman curaciones, y los que controlaban la naturaleza, por ejemplo, caminando sobre el agua. Los tres tipos de curaciones son las curaciones en las que se cura una dolencia, los exorcismos en los que se expulsan los demonios y la resurrección de los muertos. Entre estos milagros, la transfiguración de Jesús es única en el sentido de que el milagro le sucede al propio Jesús. Es significativa la cantidad de milagros destinada a sanar las enfermedades. El dolor es un efecto del pecado de origen. Cristo, al vencer al dolor, quiere demostrar que viene a vencer a su causa, que es el pecado. No sana todas las enfermedades, solo unas pocas, aunque sean cientos, porque el dolor se va a convertir en instrumento del amor más grande. Gran misterio el del dolor, pero mayor aún el amor que en el dolor no deja de querer. Jesús dará a conocer su mesianidad por medio de los milagros, pero cada milagro será un signo elocuente de lo que viene a traer al mundo. Una felicidad nueva traída por un amor generoso y fuerte que llega de lo alto. Los milagros sobre la naturaleza son señales de que el poder divino que actúa en Jesús se extiende más allá del mundo humano y se manifiesta como poder de dominio también sobre las fuerzas de la naturaleza. Los milagros de curación y los exorcismos son señales de que Jesús ha manifestado su poder de salvar al hombre del mal que amenaza el alma. Unos y otros son señales de otras realidades espirituales. Las curaciones del cuerpo, la liberación de la esclavitud de la enfermedad, significan la curación del alma de la esclavitud del pecado. El poder de expulsar a los demonios indica la victoria de Cristo sobre el mal. La multiplicación de los panes alude al don de la Eucaristía. La tempestad calmada es una invitación a confiar en Cristo en los momentos borrascosos y difíciles. La resurrección de Lázaro anuncia que Cristo es la misma resurrección y es figura de la resurrección final. En conclusión, el milagro en la lógica de los evangelios hace referencia a un acontecimiento que, contemplando a la luz de la fe, se convierte en un signo de la presencia amorosa de Dios para un ser humano sufriente o necesitado. Así, los milagros de Jesús no pueden entenderse como una demostración gratuita de fuerza, sino como la invitación a dejarse embargar por un amor más grande que trae salvación y salud a la propia vida. Sin embargo, el concepto de milagro acarrea dudas y ambigüedades. Su significado está ligado a la comprensión que se tiene del mundo en un determinado tiempo y lugar. Los milagros de Jesús apuestan por una contextualización de los milagros para que su relato pueda crear realidad en nuestro presente. El argumento teológico que el autor lleva a cabo permite mostrar la credibilidad de las enseñanzas de Jesús. Sus milagros no son solo pruebas de que tiene poder, sino que también son anticipo maravilloso de lo que va a hacer con ese poder. Los milagros de Jesús no son solo un desafío a nuestras mentes, sino una promesa a nuestros corazones del mundo que todos queremos llegará. Los evangelios registran muchos de los milagros que Jesús realizó. Por supuesto, muchas de las cosas que hizo Jesús no podrían haber sido registradas en los escritos. Juan reconoce abiertamente: Jesús realizó muchas otras señales, milagros en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 20:30.
Los milagros son manifestaciones de una realidad sobrenatural, son las señales de que ha llegado el reino de los cielos y de que Dios está con el que los hace. Son también señales de la transformación interior que se va a obrar en los espíritus, de la conversión y del cambio de mente. A la vez son señales del amor misericordioso de Dios por los hombres. Jesús no sanó o alimentó a todo el mundo, ni resucitó a cada uno de los seres queridos, sino que sus milagros eran un presagio del día en el que Él gobernará en un reino sin enfermedades, hambre y muerte. Al realizar estos milagros, Jesús hizo una declaración acerca de cómo Dios tenía planeado hacer frente a la epidemia del pecado y quebrantamiento en la raza humana. El milagro de sanar siempre apunta a una verdad mayor, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios con autoridad. Cuando expulsa a los demonios se enfatiza su autoridad sobre ellos. Cuando sana en el día de reposo, pone de relieve su autoridad como Señor del día de reposo. De la misma manera, muchos de los milagros enfatizan la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. A veces el propósito de un milagro se da directamente y a veces se registra en la respuesta de los que lo vieron. Jesús nunca hizo milagros con el fin de dar un espectáculo. Cada milagro apunta a una mayor verdad. Juan enfatizó especialmente este punto refiriéndose a los milagros de Jesús como señales. Por último, los milagros de Jesús eran para sanar a los enfermos, pero lo más importante era para salvarlos. Esta salvación incluye, en primer lugar, la liberación de la muerte espiritual, liberación del pecado, la culpa y del poder del reino de Satanás. Estas liberaciones fueron realizadas por Jesús mediante su sufrimiento, muerte y resurrección. Su resurrección implica para nosotros la liberación permanente del pecado y de la condenación. También garantiza la resurrección de nuestro cuerpo. En el futuro seremos perfectamente liberados de toda enfermedad y dolencia corporal e incluso de la propia muerte. Los milagros que realizó Jesús fueron el anticipo de esta liberación en dos etapas: en su resurrección de entre los muertos y luego, finalmente, en nuestra resurrección del cuerpo en unión y por el poder de su resurrección. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.